Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos Hola. en una nueva clase. Hola, Diego. Estamos en una nueva clase de lingüística y métodos de análisis lingüístico. Como siempre decimos, esta clase es una clase de consulta, pero también vamos adelantando las líneas más importantes sobre los textos que leemos. Está destinado para que ustedes puedan preguntar y aportar todo lo que se les ocurra. Y hoy vamos a tratar de trabajar sobre el texto de Marc Algenot, que se llama El discurso social, los límites históricos de lo pensable y lo decible. Bueno, acá está el texto. Vamos a trabajar especialmente la primera parte de este texto, que precisamente se llama El discurso social, donde ahí el autor presenta los lineamientos de este recorrido teórico que a nosotros nos va a servir muy bien para enmarcar todo el tipo de análisis que hacemos, ¿no? Es decir, podemos decir de alguna manera que las reflexiones de Algenot las podemos ubicar dentro de lo que sería un marco semiodiscursivo que me permite precisamente tratar de pensar qué es esto de la discursividad social, cuáles son las características, y como también señalábamos en el encuentro anterior, uno de los temas interesantes que trabaja el autor y que nos resulta importante trabajar es el tema de la hegemonía discursiva. ¿A qué llama hegemonía discursiva el autor? ¿Cuáles son los componentes o partes de esta hegemonía discursiva? También es un elemento más que interesante para nuestros análisis. Y también, esto que señalábamos en nuestros encuentros anteriores, este autor toma como antecedentes distintos pensadores, ya sea, no sé, como en el caso de Bourdieu, de Bakhtin. Entonces es muy interesante ver cómo amalgama esos pensamientos para poder describir un fenómeno tan complejo como es el de la discursividad. Empezaba acá. Ah, no, era el título. Bueno, no había hecho tanto lío. Bien. La memoria está llena. Limpia tu Android. A ver. Acá hay definiciones de discurso social, ¿no? Da varias a lo largo del texto cuando trata de definir, ¿no? Pero lo importante es que se entiendan, ¿no? Cuando dice, bueno, por un lado el discurso social es todo la expresión escrita, oral, todo lo narrable, lo opinable, lo decible, pero son sistemas genéricos. ¿A qué suena esto de sistemas genéricos? ¿Qué eco hay acá? Ustedes ya estuvieron estudiando y revisando, no hablaba de géneros. Que depende de dónde se inserta, tiene un género determinado, ¿no? Bueno, pero ¿a qué autor, digamos? ¿A quién está revisando también? ¿A quién está tomando para hacer una definición del discurso social? No es, en realidad, todo lo decible y nada más, sino la idea de sistema, por un lado, y la idea de sistema de género, ¿no? A Gramsci y a Bourdieu. No, ¿a quién vieron el de eso, que hablara de géneros discursivos? A Bakhtin. A Bakhtin, Sí. nuestro querido Bakhtin, ¿no? La idea de lo genérico, fíjense como esta cuestión de que Bakhtin no se detiene demasiado a describir los géneros porque es algo dinámico, que va cambiando con todos los factores, digamos, que depende de muchas cosas que se dan en las actividades humanas. Hay sistemas genéricos, ¿no? Entonces, esos sistemas genéricos organizan lo decible, lo narrable, lo opinable, y a eso le llama Algenot el discurso social.
y además esos sistemas genéricos regulan discursos, entonces hay reglas de producción y circulación y reglas para esos productos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay, es la misma idea, sistema genérico, sistema regulador, subconjuntos interactivos, ¿no? Y ahí la idea de hegemonía, en esos subconjuntos interactivos va a haber tendencias hegemónicas. No yuxtaposición ni suma de sociolectos, que eso es importante, porque la cuestión de que no es, pues son, que también tiene que ver con la visión de Bourdieu de campos separados. Acá para Chenot la visión es una totalidad, no hay justaposición, ¿no? Es una interacción permanente de estos subconjuntos, de estos sistemas. Bueno, esto es algo de lo que decía Alejandra hoy, que lo dijo en general, ¿no es cierto? Que más allá de las conciencias individuales es fundamental, no depende de los individuos, ¿no? También esta idea de que las conciencias individuales nunca operan tan independiente, nunca en realidad son independientes de lo que sucede a un nivel colectivo, ¿no es cierto? Y eso que sucede a nivel colectivo, más allá de que queramos resistirnos, digamos, siempre estamos repitiendo de alguna manera esto que para Bourdieu era el hábitus, ¿no es cierto? Siempre aparece, porque esta idea de hábitus también está en la propuesta de Chenot, ¿no es cierto? Siempre está esta cuestión de no poder salir porque es a nivel inconsciente, y esta idea de que más allá de que hagamos resistencia a un discurso hegemónico, colaboramos de alguna manera para que eso sea hegemónico, ¿no? Como una cuestión que es dialéctica, que permanentemente está relacionado con algo que no tiene que ver, que va más allá de lo individual. Bueno, y que en eso también, estaba leyendo así rápidamente para extraer lo fundamental, ¿no? En esa cuestión, cuando él dice extrapolar de las manifestaciones individuales lo que puede ser funcional a las relaciones sociales, ¿cómo, de qué manera en todos los discursos que nosotros, yo los llevo, lo trato de bajar, digamos, para poner ejemplos, ¿no? Pero en esos discursos que escuchamos, no sé, comentarios en la calle, las frases que se van repitiendo, siempre hay irregularidades, hay previsibilidades, ¿no? Y ahí va la cuestión del sistema también, como un sistema y como siempre responde a lo que más adelante vamos a desarrollar como doxa. Siempre tiene que ver con una doxa, ¿no? Lo adelanto ahora, pero después lo definimos mejor. No sé si tienen el término doxa de algún lugar. Bueno, otra vez el bloque de Bakhtin, diría ¿no? La terminología también es conocida, la intertextualidad, interdiscursividad, interlegibilidad, son todos términos que tienen que ver con las escucharon además con el desarrollo de la idea de Bakhtin, la heteroglosia, heterología, es decir, de qué manera la intertextualidad tiene que ver con ideologemas. Es decir, así como encontramos una regularidad, en esa regularidad hay circulando significantes que se aceptan, es decir, ideas, un conjunto de ideas que se aceptan con una aceptabilidad difusa en una doxa dada. A ver, pongamos un ejemplo. Alejandra, vos siempre tenés ejemplos. A mí me sale, soy reiterativa con esto, pero el ejemplo de la educación. Escuela era la de antes, maestras eran las de antes. Los chicos no saben nada. Los chicos hoy no leen, los grandes tampoco.
Bueno, los chicos no leen, ¿no? Ahí yo lo que haría, está bueno esto que vos decís, porque en verdad lo que toma Angenot de Bakhtin es una idea muy interesante, es la de interacción generalizada, ¿no? Es decir, en verdad el lenguaje es eso, una interacción permanente, generalizada, ¿sí? Donde siempre resuenan de alguna manera los dichos por otros, ¿sí? Y entonces ahí se da la intertextualidad, la interdiscursividad, la interlegibilidad, que tiene que ver con esto de reconocer esos, él dice que es una gran cadena conformada por eslabones, bueno, reconocer eso que decimos nunca es adánico, nunca es por primera vez, sino que siempre resuenan esas otras voces. Y ahí, por ejemplo, en estos de, no sé, hay un libro de Tenti Fanfani que habla precisamente de todos esos mitos acerca de la educación, ¿no? Los chicos no leen, no saben nada, todos hemos escuchado ese tipo de expresiones y que incluso se argumenta a favor de ese tipo de expresiones, lo único que saben hacer es copiarse, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo de análisis, nos damos cuenta que en verdad esos diálogos, esas interacciones tienen voces que son las que son interesantes de resaltar y de buscar, ¿no? Bueno, y esta cuestión de que Ah, responde a una doxa. Ahí yo porque sí. quería citar también Bueno, a adelantar propósito un de poco. esto, yo pensaba, ¿no? Todo el tema, estaba leyendo todo lo que pasó con Aníbal Fernández a propósito de su tweet, no sé si están al tanto de la situación. Esto pasó ahora, en el fin de semana, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, 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 sí. sí, que estamos al tanto. Bien, ¿no? Nick, Una polémica con los dichos de Aníbal Fernández, que bueno, después podemos pensar si se fue de mamo, si no, etcétera, etcétera. Pero nadie cuestiona lo que dice Nick. ¿Qué es lo que dice Nick en esos Twitter? A ver, ¿qué es lo que dice Nick? Ay, ¿qué es a qué le contesta? Bueno, ahí está esta cuestión de lo dialógico, pero ¿qué es lo que dice Nick? No lo dice Nick nada más, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que el gobierno ahora está repartiendo platita, calefones, viajes de egresados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? Porque ahí hay una subestimación muy fuerte del que vota. Sin embargo, nadie sale a decir estas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué hay una subestimación muy fuerte del que vota? Además tiene que ver con estos ecos de que votan por el o que van por el choripán, o que votan por el calefón, o que votan por no sé cuánto, ¿sí? Sí, que dicen que están comprando votos. Ahí está. Bueno, ¿y por qué nadie cuestiona esta situación? ¿Sí? Más allá de que podría ser absolutamente las contestaciones a veces que hace Aníbal Fernández no son de las mejores, etc. Presentable. Yo creo que no se cuestiona Hay que porque tener un comunicador ahí al lado que le explique algunas cosas. Pero más allá de eso, ¿por qué para mí no se nadie cuestiona porque se metió con algo muy sensible como los chicos y lo corrió así? Está de lugar. fenómeno, y coincido, censuro, me parece que se fue, no está bien lo que dice. Ahora, ¿por qué nadie cuestiona este otro discurso que votan por el choripán, que votan porque le dan la platita, que en verdad, porque además, ¿quién es el que hace eso? El más humilde, el más desclasado, es decir, en última instancia, ese tipo de discurso lo que está haciendo es subestimando a ese votante y deslegitimando. Ahora, ¿por qué nadie dice esas cosas? Porque está instalado socialmente acá.
lamentablemente. Discursivamente, en forma hegemónica, esto es lo que estamos estudiando, ¿sí? Eso es Bueno, del mismo modo, cuando Vidal salió a decir que no es lo mismo que yo fume un porro con mis amigos, que fume un chico en la villa, ¿no? En verdad, el que no vota es porque, es decir, uno cree absolutamente que el que no vota, no vota porque están ejerciendo mal una política, porque no resuelven determinados temas, el que vota porque acompaña, etc. Pero no que vota por un calefón o por un plan social. Ojo con eso, porque estamos muy atravesados por ese tipo de discursos, ¿sí? Que tienen que ver con esto que estamos estudiando a nivel teórico, ¿sí? Más allá de la anibalada que se mandó Aníbal Fernández, que es el ministro de Seguridad, que nunca tendría que haber dicho eso, etcétera, etcétera. Coincido absolutamente. Pero el tema es, ¿por qué lo otro no genera violencia ni genera, al contrario, se acepta? Y son pobres, votan por el calefón. Ojo, porque está instalado el discurso, porque está instalado ese discurso, está instalado el discurso de la derecha. Pero lo que estamos viendo es que esta cuestión discursiva no es que alguien viene y lo pone y yo repito como loro, etcétera, etcétera. Es muy profundo el mecanismo por medio del cual uno puede aceptar, dar, ojo con esto, aceptabilidad, que son términos que utiliza tanto Bourdieu, es decir, Calchenó, los toma de Bourdieu, y además tiene un canto. Está bien decir eso. Es como que es hasta atractivo, ¿sí? Sí, si bien es complejo, esto que decía Diego de que está instalado, es un poco así, ¿no? Por ahí se simplifica demasiado decir, pero responde a argumentaciones con una ideología dada, es decir, también, ¿no? Que eso cuando hablamos de la doxa viene desde Platón, ¿no? La opinión común, pero eso, una opinión común que está compuesta por presupuestos de argumentación, porque no son, a veces no hay una verdadera argumentación, a veces no, es un sinsentido que está, como vos decís, está instalado. Y la doxa es lo que se cae de maduro, dice Gallenot en algún momento. Es decir, lo que hay que explicarle al converso, dice en otra parte, ¿no? Hay que explicarle al converso porque es obvio, cuando alguien dice, y la juventud está perdida. Y da ganas de preguntar, ¿por qué está perdida? A ver, ¿qué estadística hiciste? ¿Qué evaluación hiciste? ¿Cuántos chicos tenés alrededor y jóvenes alrededor para decir eso? No hay una verdadera... No, seguramente si apretamos hacia alguien que dice este tipo de frases, se queda tartamudeando, porque responden a cuestiones que se repiten desde una ideología dada. Y la podemos atar a un montón de frases que tienen que ver con eso, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, antes se respetaba a los maestros, ahora no se los respeta, ¿no? Ahora no estudian nada, ahora están todo el día con la máquina, no sé, como un pensamiento conservador, de rechazo a todo lo nuevo, de valorar, digamos, la letra con sangre entra también, ¿no? El rigor, Claudia, no sé, se embarazan para cobrar planes. ¿Quién se va a embarazar para cobrar un plan? ¿Quién puede vivir con un plan tan magro y además tener un hijo para poder? Es un disparate. Si vos te lo pones a analizar, lógicamente, es un disparate. Sin embargo, ¿lo escucharon alguna vez eso? Yo se lo escuché a una maestra cuando trabajaba en un plan de lectura que fui a una escuela, y por ahí pasa una chica y me dice, ¿ves esa? Se embarazó para cobrar el... ¿Qué hacemos con eso, maestra? Digo, una profesora era. Paola dice, además lo podemos meter con Bourdieu cuando dice que algunos actores tienen el poder de instalar ciertos discursos, claro. Que son... Bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando hay mecanismos que los divulgan, los repiten, los dan como naturalizados, porque también es eso, presentarlos como algo natural, cuando en realidad nada es natural, ¿no?
y esta cuestión de lo que estigmatiza, ¿no? Me acordé yo estuve daba un taller de lectura en la provincia para docentes, y les estábamos pidiendo figuras retóricas de la vida cotidiana, ¿no? Esta cuestión de cómo la retórica no está solamente en la poesía, para desmitificar un poco el lenguaje de la poesía, porque siempre parece que las metáforas, todo eso está en la poesía y nada más. Después Maradona te dice la pelota no se mancha, me cortaron las piernas, ¿no? O decimos me comí 2 platos, ¿no? Pero les pedíamos que buscaran imágenes de la vida cotidiana así con figuras retóricas. Y una dice, ay, yo tengo una de la maestra de primer grado, que lo llama a un pibe muy problemático, gotita de agua. Ah, ¿por qué? Porque después va a ser chorro. Terrible. Terriblemente espantoso. La maestra de primer grado le decía, o sea, ya ese pibe, desde la educación, digamos, desde su escuela, estaba totalmente estigmatizado desde un lugar que ya no tiene posibilidad de salida. Va a ser chorro, ¿no? Y estos discursos con un poco más de sutileza a veces están en los medios, ¿no? A veces todo el tiempo. Todo el tiempo. Es decir, yo insisto Sin en el sutileza tema. están en los medios. ¿Cómo? Sin sutileza también en los medios. Lo dicen. Sin sutileza están en los medios. En verdad, nada, por eso es interesante esto de desnaturalizar esos discursos, ¿no? A mí lo que me llama la atención, insisto, ¿no? Es repudiable absolutamente todo lo que dijo Aníbal, qué sé yo, que se metió con los pibes, dónde iba, desde el lugar que lo dice, porque además ahí lo importante y analíticamente es, bueno, ¿quién lo está diciendo? Es el ministro de Seguridad, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo el otro, nadie lo cuestiona. Y lo dan como que es así. Todo el tiempo están dando cuenta de esa discursividad, ¿sí? Nada, avancemos si les parece un poquito. Bien. Bueno, como siempre, en todos los... Puse un diario muy viejo porque es tan burda de la diferencia que me resulta interesante poner la muerte de Viola. Como siempre decía, las consecuencias de este enfoque, como en todos estos autores, es la idea de Bakhtin. Acuérdense, el signo es ideológico, el signo lingüístico es ideológico, el lenguaje es ideológico, ¿no es cierto? Siempre hay algo que es una elección, que no es algo, no es una necesidad elegir determinado término para nombrar a alguien, sino que es una posición tomada, ¿no? en el discurso social. No hay nada natural en lo lingüístico, son construcciones que responden a maneras de ver el mundo, siempre, ¿no? Entonces, inclusive aquel que dice, no sé, a mí me molesta, pero por una cuestión de mi historia y de mi recorrido, que la gente diga el proceso cuando habla de la última dictadura. ¿Por qué? Porque el proceso, se autodominaban ellos, ¿no? Entonces, pero hay gente que no está en el mismo discurso que yo, o no lo pensó, o no lo ve, inclusive gente que me rodea, que no le preocupa esa terminología, y aún eso es consecuencia de algo, ¿no? Cómo se instala, que a mí me pasó, hablando de Walsh, me acuerdo que yo hablaba de la Libertadora, y cuando terminé de hablar, vino un señor, estaba dando una ponencia, vino un señor grande, muy viejo, y me dice, estuviste bárbara, me dice, pero lo que te voy a pedir es que digas la Libertadora como se llamaban ellos. Y me estaba pasando lo mismo que a mí me molestaba por una cuestión de tiempo, porque para mí la Libertadora era algo que no lo tenía tan en la carne como en la última dictadura. ¿Se entiende? Entonces, lo que a mí me molestaba de la gente que dice el proceso, a este señor le molestaba que yo dijera la Libertadora como si fuera el nombre de
de ese golpe, ¿no? En realidad es la llamada libertadora. Me advirtió de eso y dije, le agradecí tanto porque realmente para mí, y esto tiene que ver con una cuestión que se me instaló de cómo repetimos, digamos, lo hegemónico, cómo llegamos sin darnos cuenta a formar parte de ese mecanismo que hace hegemónico lo que es hegemónico, ¿verdad? Y bueno, acá hay dos ejemplos del día que murió Roberto Viola, que el diario El Día titula "Murió el expresidente de facto Roberto Viola", y pone una foto del señor con saco y corbata, ¿no? Ya eso es una apuesta directa. Y en el otro, en el diario, en el página 12, "Murió el ex dictador y asesino Roberto Viola", ¿no? Como marcando esta idea de que la muerte no salva a nadie, ¿no? De esto también me acuerdo, Ale, cuando fuimos a Chascomús lo usamos y preguntamos a los docentes qué veían acá, y una señora dijo: la falta de respeto con los muertos. Listo, ¿no? Que la de página 12 le faltaba el respeto a la muerte, ¿no? Y ahí se armó un tole-tole porque se armó una discusión, por suerte era la única, pero era alguien que está con una mirada, digamos, ideológica, que también tiene que ver con esto, ¿no? Como la muerte que santifica, la muerte perdona todo, que como lava las culpas, ¿no? O la vejez, esto también, ¿no? Está viejo, ¿no? Como hay que disculpar. Porque es un viejito, es bonito. No era un viejito, ¿no? Toda esta idea que justamente, página 12, que en ese momento, además las notas, la del diario El Día, yo me acuerdo que contaba todo el relato de la enfermedad de Viola. Y al final decía, participó de los hechos del último. Y decir expresidente de facto no es decir dictador, ¿no? Es dictador. Esto que decíamos, la elección de los términos le da una carga valorativa especial. Hablar de presidente de facto es darle posibilidad de ser presidente, cuando en realidad es un golpista, un dictador, ¿no? Como son cosas que están incorporadas, instaladas en el discurso de la calle así, porque lo lograron, ¿no? Esta idea y además pensando en este día, yo siempre me acuerdo del día que Susana Jiménez salió por la tele diciendo "Feliz Día de la Raza". Y dijeron, ay, Susana, no se dice más Día de la Raza, es el Día de la Diversidad. Y la diversidad cultural, ella dijo, es lo mismo, ¿no? Y ahí esto que decía, no me acuerdo quién, de cuando hay mecanismos para repetir y divulgar e instalar estas cuestiones, ¿no? Bueno, y el texto de página 12 hablaba de toda la participación, además la foto vestido como militar, abajo dice: "La puta que lo parió dijo cuando salió del juicio". Es decir, no enfoca en la enfermedad, en que estaba viejo, en que se murió, ¿no? El enfoque es, este fue un dictador y al final dice se murió de un paro cardíaco. Bien. Bueno, como es sabido, el término de hegemonía, y lo recupera Angenot, dice explícitamente que lo toma de Gramsci, ¿no? Como con ese mismo sentido, ¿no? Que es esas dominancias interdiscursivas, maneras de conocer y significar lo conocido que son propios de una sociedad, que regulan y trascienden la división de los discursos sociales, digamos, ¿no? Como el sentido de hegemonía, de esa hegemonía completa que tiene que ver siempre con la política o los sistemas de dominación político y económico, ¿no? En las formaciones sociales, si bien, digamos, no hay una cuestión mecanicista. Recuerden que en todas estas teorías se habla de lo dialéctico, ¿no? Pues tienen más acceso a esa cuestión, a imponer determinadas cosas, pero no es algo mecánico, ¿no? Entonces la idea de hegemonía de Gramsci está presente, pero Angenot toma de esa hegemonía total la hegemonía discursiva, que es parte de la hegemonía cultural, ¿no? La hegemonía discursiva es un elemento de la hegemonía
cultural. Lo abarcador, digamos, sería la hegemonía cultural. Dentro de la hegemonía cultural aparece lo discursivo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la sociedad se objetiva en textos? ¿No? Esto que decíamos, cómo hay los discursos responden, digamos, siempre a lo hegemónico, por acuerdo o por resistencia, ¿no? Pero siempre tienen que ver con lo hegemónico. Y la idea de que no es un conjunto de esquemas discursivos, temas, ideologías, ideas, ideologías que prevalecen o predominan, que son más legítimas en el discurso social global, sino el conjunto de repertorios y reglas, la topología de los estatus que confieren a esas entidades discursivas, posiciones de influencia y de prestigio. ¿Se entiende esto? Porque está expuesto de una manera compleja, digamos, en la frase, ¿no? A ver, no tiene que ver con decir, bueno, todo este conjunto de temas, de ideas, de ideologías, son las que componen, son las más legítimas, lo hegemónico, digamos, del discurso social global. No, no es ese conjunto, sino el conjunto de reglas que hace que se impongan esos discursos. ¿Cuál es el conjunto de reglas? ¿No? Es difícil determinar esto. Sí, y que se le da aceptabilidad a determinadas construcciones y no a otras, ¿no? Que ahí es donde... Ayer leía, mira, se me ocurrió un ejemplo a ver si tiene que ver, porque esto es una improvisación lo que voy a hacer, ¿no? Porque lo leí ayer en Facebook, un compañero mío que es muy intelectual, bueno, un amigo mío, que ponía lo del premio Nobel primero. Dos cosas le leí interesantes para pensarlos de acá, a sus posteos tan intelectuales. Uno tenía que ver con el premio Nobel que lo ganó, ¿alguien sabe esto? El premio Nobel de literatura me refiero. No, yo no sé quién lo ganó. Bueno, yo tampoco, me entero yo mi noticiero es Facebook, porque no voy más allá. Bueno, pero ponía a una persona que era, ahora no me acuerdo, africana, ¿no? Entonces él decía, sería interesante que los jurados lo leyeran en Swahili, por ejemplo, ¿no? Cómo aceptar el premio, tomar un premio de este tipo, estamos acordando también a todo un sistema de dominación, que es desde el lenguaje. Y después otra cuestión que ponía era esto, ¿por qué tenemos que poner los resúmenes en inglés de las ponencias, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo de alguna manera accedemos a esto digamos, nos sometemos a una colonialización desde la academia también, desde el saber, y no lo cuestionamos, ¿no? ¿Por qué van a hacer? Estuvo bueno en su momento con el Mercosur y bueno, todo lo que se armó, esto de lo brasilero, por ejemplo, todo lo que pasó en Latinoamérica con los congresos. Yo estoy pensando desde lo intelectual con los congresos, que si no sabes portugués, bancátela, ¿no? Como esta cosa, son más hermanos los brasileños que los yanquis, no sé, ¿no? Pero ¿cómo está la obligación esta de tener que hacerlo en inglés y por qué no en portugués el resumen, ¿no? Desde lo académico, ¿cómo aceptamos ese colonialismo que está instalado desde hace tanto, ¿no? Ahora hay una serie de estudios de lo descolonial, ¿no? De cómo Ahí digamos, Paola pone, Claudia, Gurnall lo sí, ganó, es afroamericano, ahí está el tema del... es afroamericano. Bueno, y toda la reflexión era acerca de que, bueno, el Nobel tiene, ¿en qué idioma lo leyeron a este autor? ¿No? Decía él, ¿no? Cuestionaba y hacía toda una teoría acerca de esa dominación, de aceptar el premio, también aceptar esa sumisión de someterte a un jurado intelectual que hay que traducirte, ¿no? Que esto se dio con el Congreso de Lengua, cuando a esta mujer que habló, ¿cómo se llama? Andreto, ¿es? Sí. Bueno, que decía, la primera vez que me publicaron un libro en España, me pedían que cambiara durazno por melocotón, porque no lo van a entender. Es decir, el español es el español, ¿no? ¿Cuántos chaval, tío, nosotros
leemos en escritores españoles o en traducciones inclusive españolas. Mira, Pero, acá, bueno, no sé si querés aclarar, acá estoy con el de Grinson y Fanfani, ¿sí? Se los recomiendo, que en verdad son mitos, por ejemplo, te dice distintas frases de estas hechas, de la decadencia educativa, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. la tengo de mi haber en la sala de profesores, nada más. Si recuperamos la escuela de hace 100 años, la Argentina será potencia. Las pruebas PISA muestran que toda la educación está mal, ¿no? Todo el tema de las pruebas. Fíjense la cantidad, ¿no? Que además las damos como aceptables, ¿sí? A los alumnos de hoy, con respecto a los alumnos, ¿no? A los alumnos de hoy no les interesa nada, los pobres no pueden aprender, la culpa de todo la tiene la familia, los padres de hoy no colaboran. Piensen si no escucharon alguna vez todas estas cosas. Bueno, los autores se encargan de argumentar en contra de todas estas frases hechas que forman parte de esto que estamos pensando. Bueno, y hablar cuando lo llevas a los extranjeros que vienen a estudiar. ¿No? El diario El Día tituló Invasión de extranjeros en la universidad, me acuerdo. Sí, ¿no? claro. Esta cuestión de le pagamos con nuestros impuestos, toda frase que no, si se indaga un poquito, no se pueden argumentar, no se puede justificar porque no se sabe nada. Pero frases que se repiten, ¿no? Le sacan el lugar a los argentinos, ¿no? Bien, todo eso es lo que estamos tratando de estudiar y ver cómo se reproduce y se instala de alguna manera en esa discursividad. Bien. Bueno, damos acá, algunas características más y después en todo caso dejamos los componentes para la próxima, si te parece, Claudia. bueno. Bueno, entonces, acá es donde toma, para hablar de hegemonía discursiva, la definición donde reúne esto que estuvimos hablando de manera fragmentaria, ¿no? Como son sistemas reguladores que aseguran la división del trabajo discursivo y homogenizan, esto es, retóricas, tópicas y doxas transdiscursivas. Esto que decíamos, una serie de frases que las escuchamos en la calle responden a ideología. Y de alguna manera, cuando determinada hegemonía, que no necesariamente viene del poder, pero tiene, digamos, el gobierno, piensen ustedes en la ley de matrimonio igualitario, no era una cosa como la ley por la legalización del aborto. Pues, ¿qué diferencia se puede hacer en estas dos? Una fue impuesto por el gobierno, una decisión política de decir, pese a Bergoglio, no se olviden de Bergoglio, que estaba en la cruzada anti matrimonio igualitario, el gobierno saca la ley, ¿no? Y eso, de alguna manera, respondió a un poder de un gobierno, ¿no? A los mecanismos legislativos y todo, porque no hubo nada así, no fue un decreto tampoco, ¿no? A los mecanismos y demás. Pero ¿qué pasó con la ley de la legalización del aborto? Fue otra cosa, fue el colectivo el que logró, fue los discursos que vinieron de abajo, se puede decir, que lograron imponer esta discusión, ¿no? Entonces, a esto iba, que no es algo que se imponga siempre de la misma manera. Lo hegemónico ayuda, digamos, lo que tiene más acceso al poder económico y al poder político, por supuesto que puede más fácilmente imponer discursos. Pero a veces no es necesariamente. Y ahí lo que es interesante es ese de tratar de entender bien qué son cada uno de estos términos, ¿no? Es un grado de homogeneización de retóricas. Porque en verdad toma el término de retórica, pero no ya el de la retórica clásica, ¿no? Es decir, podemos ver el antecedente de la retórica en los clásicos, específicamente en Aristóteles, etc. Pero acá es como que le da un nuevo giro a esto de lo retórico. ¿Qué es lo retórico en el lenguaje cotidiano? ¿Qué es lo que entendemos por lo retórico? ¿Y por qué decimos que le toma como desde otro lugar, si bien retoma esas ideas acerca de, bueno,
en verdad, ¿cómo lo podemos definir lo retórico? Así, desde cómo nos salga, desde el sentido común, desde lo que pensamos. ¿Qué eran las figuras retóricas? Todos buscamos figuras retóricas en las poesías. ¿Qué era La poesía. En la poesía, la poesía. buscábamos en la poesía. A ver. Un poco es lo histórico. No. No necesariamente lo retórico. histórico. Lo retórico era, ¿te acordás lo que qué nos hacía buscar la maestra en la poesía? Las metáforas, las comparaciones, la Está bien, está bien. Lo retórico no es como es la configuración interna del texto. No puede ser que vaya por ahí. ¿Cómo se va a configurar? Más que interna, Ejemplifica con externa. Aristóteles, me parece. A ver, ¿cómo, Paola? Que tiene que ver con, con el arte, con la literatura, pero leí que lo ejemplifica mediante también Aristóteles, como pensar en lo epocal, y ahí voy para. Y bueno, yo lo había entendido desde ese punto de vista. Claro, en verdad. No, pero Alejandra aclaró que no era con el término en el sentido más aristotélico, claro. que lo toma Aristóteles. La retórica es el arte de persuadir. De persuadir, claro. Pero justamente ahí. O las reglas también, ¿no? Entre todas las cuestiones que desarrolla para ver de qué manera persuadir, hay una parte donde él habla de la ornamentación del discurso, que es justamente la que tiene que ver con las figuras retóricas. Ahí está. Que es esto que decía Claudia hace un ratito, que en verdad estas figuras, que nosotros en la escuela nos hacían buscarlas en un discurso en particular, en verdad forman parte de la naturaleza misma del lenguaje. En forma permanente utilizamos estas figuras retóricas. Yo me acuerdo, cuando antes no eran aumentos, eran ajustes los que hacían, ¿no? ¿Cómo se cambia el eufemismo? O incrementos, ¿no? ¿Cuál es Yo no tengo arrugas, tengo pliegues de expresión. Eso es retórica, ¿se dan cuenta? No, la elección, digamos, por eso decía que tiene que ver más con la configuración externa, no me acuerdo, Diego era... Paola lo decía. Sí. No, uno de los chicos antes. Y bueno, qué sé yo. La configuración interna tiene que ver más con la configuración externa, porque ahí va. Lo armo, ¿no? Y además, cuando Maradona, el ejemplo de Maradona, que ya lo debo haber dicho, es fabuloso. La pelota no se mancha. Lo básico en fútbol es que la pelota se ensucie. Sin embargo, ¿qué está diciendo? Está diciendo otra cosa, ¿no? Utiliza algo retórico porque si no tiene que dar todo un discurso donde tiene que hacer la culpa expuesta y ponerse. Es decir, yo me ensucio, pero el fútbol no. ¿No? Esta idea de yo soy una persona más allá de lo que es el fútbol. Entonces, para eso utiliza una figura retórica. Utiliza una retórica, aparte poética, que siempre la usó Maradona, ¿no? A veces un poco más subidas de tono, pero que eran muy gráficas, pero generalmente, y nadie le pide explicaciones porque justamente tenemos incorporado el lenguaje connotativo. ¿No? La connotación es permanente, la lectura de cómo llamar a las cosas. Me acuerdo en una marcha docente, hace unos años, que La Nación tituló Desalojo de gremialistas en el Congreso. Nunca a los docentes se los llamó gremialistas, pero era muy fuerte decir reprimieron a los docentes. Fue cuando se armó la segunda carpa. Fíjense, titular. ¿De qué manera reemplazó, de qué manera no hacerlo violento eso? Desalojo no es represión, ¿no? Y gremialistas es despectivo para la media, digamos, en el discurso de los políticos, sindicalistas es mala palabra, ¿no? Gremialista, todo eso. Entonces, desalojar a los gremialistas no estaba mal. Si hubiera sido distinto si eran docentes, ¿no? Nunca a los docentes se los nombró como gremialistas, ¿no? Entonces, bueno, ahora podemos decir que tenemos ejemplos para hacer dulce de leche. Sí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué significa? ¿Cómo? Tenemos ejemplos para hacer dulce de leche. Que hay cantidad. Bien. ¿Y de esto que estamos diciendo, qué es? ¿Es una figura retórica o no?
Sí. Bien, vos fíjate que lo tenés en el lenguaje cotidiano. Sí, sí, o sea, la metáfora, la metonimia, todas esas cosas son las figuras retóricas. Claro, Ah, bueno. en verdad están en forma permanente. Ahora, ¿qué es lo que dice este autor? Claro, que no necesariamente tiene que ser una metáfora. No, Son No, maneras todas de las nombrar, figuras a eso retóricas, le llamamos la metáfora como ejemplo de figura retórica. Claro, claro, metáfora como digo ejemplo, que- pero puede ser bueno. metonimia, cualquiera. Ahora, fíjate lo que dice, que tiene que un grado de homogenización de esas retóricas, ¿sí? Que es lo que conforma esa discursividad. ¿Se entiende? Que tiene ese sesgo tal vez diferencial de lo que era la retórica clásica, que era ese arte de persuadir, de armar Claro. un discurso, de hacer Retóricas tópicas también, porque las tópicas. Bueno, y el ahí sí topo ahí es... también viene de Aristóteles, que son los lugares comunes. Esto, todo tiempo pasado fue, los refranes son bárbaros además para ver los topos, los lugares comunes de con la escuela de antes era mejor, todo tiempo pasado fue mejor, la juventud está perdida, la juventud no quiere trabajar, no sé, son haraganes, o son, como dicen, los de cristal le dicen, ¿no? La generación cristal, algo así. Sí, Hay sí, como... sí. Entonces, son topos, son lugares comunes que se repiten y que responden a doxas. Responden a doxas, es decir, a opiniones comunes que está sectorizada. Obviamente hay una doxa de los docentes, todos los docentes decimos, bueno, ¿qué tal si nos reímos nos contamos para todo y nos reímos todos, ¿no? Ese tipo de cuestiones que pertenecen a la doxa del docente, a la doxa del médico, pero hay una doxa que es la que tiene que ver con esa opinión común que se repite de determinados sectores, que repiten cosas que escuchan, que adhieren, por eso hablaba de una aceptabilidad difusa, que no es tan convencido eso, está y hay cierta pereza intelectual Y también. además puede cambiar inmediatamente, no necesariamente, no es estable, sino que, ¿qué es eso? Que es absolutamente histórica, forma parte de un momento determinado y no de otro, y además es inteligible en ese momento y no en otro, ¿sí? Por eso es interesante ver, bueno, cuáles son estos mecanismos. Pero en verdad siempre tienen un grado de homogenización, siempre son homogéneas en algún punto, por eso son reconocibles, ¿sí? No es Y que... esto de pensar que no responden siempre al poder político y económico, pero casi, ¿no? Piensen lo que pasa con la homosexualidad. Después de la hegemonía, si ustedes tienen que decir, la hegemonía discursiva, ¿dejó de ser homofóbica? No. Ni cerca. Nada, cerca, ¿no? nada. Y se puede casar, digamos, se pueden casar, hay una ley. El Hay síntoma que nos da derechos. la publicidad, porque en la publicidad vos no ves nunca una pareja, es muy raro, hay algunas, Muy poco, sí, y es casi pero nunca ves una excepcional. pareja gay o de lesbianas besándose y todo. Digo, Entonces, muy esos pocas, son las que aparecen son mínimas. muy pocas y como aludidas nada Sí, más, ¿no? sí, así como Entonces, por atrás. Sí. tiene que ver porque la publicidad lo que quiere es vender y no va a vender con algo que no le interesa a la mayoría. Entonces toman Sí, lo que o es que además puede generar ciertas rispideces. polémica y demás, entonces no les interesa eso, ¿no? Entonces toman lo que hay y esto de que no haya discursos que incorporen algo que es legal, por decirlo, ¿no? De lo jurídico, es una muestra de que evidentemente la hegemonía en ese sentido está en otro lado. Sigue Sí, siendo... pero ahí tenés la parte del poder que hablamos de la iglesia, que todo el tiempo está haciendo una contrahegemonía con eso, fuertísima. Todo el tiempo. Bueno, Sí, con bueno. eso, con la educación, con un montón de... Bueno, esto de los abogados católicos que quieren que renuncie el de la Cava, ¿no? Porque permitió una obra que habla de lo queer, ¿no? Yo no me interesé mucho, pero lo leí así al pasar, que se habían juntado un grupo de abogados católicos que querían censurar, ¿no? una obra de teatro, me parece que es, que trabaja Mercedes Morán, ¿puede ser? ¿Nadie se enteró? Ay, no. Bueno. Sí, sí. Vamos para la próxima.
y desde dónde, ¿no es cierto? Porque decía que hería susceptibilidades, la religiosa, que era totalmente blasfemo. No sé. Bien. Bien, si te parece, Claudia, dejamos Dejo de compartir. dejamos de compartir. Bueno, nos quedan los componentes. Les damos tiempo para que lean entonces. Claro, a ver, Sí. vamos a ver qué fue lo que pasó con ese archivo, porque yo recién cuando entré me pasó lo mismo, me mandaba A mí también, yo intenté también. al la voz Drive. conectada. No sé si quieren hacer algún comentario, duda, pregunta sobre todo esto que venimos Para la conversando. clase que viene, ¿qué texto es? Aparte del de mismo, Angenó. Angenó, y después ya empezamos con Yarodó. Y con Yarodó sería el último texto que vamos a trabajar, ¿sí? Así que con eso ya estaríamos terminando los textos del teórico. Creo que, no me acuerdo. Listo para el tercer tramo. Claro, y ya en todo caso en la próxima ya vamos a clarificar bien cuáles son los textos que entrarían en esa evaluación del tercer tramo, pero sí, el último que falta es el de discurso de la información, que es la de la clase 9. Sí, porque estoy mirando porque cito de memoria, pero es así, sí. Así que si les parece avanzamos, terminamos con Angenó y empezamos con Yarodó, que es el próximo texto que va a estar publicado. Nuestro encuentro va a ser este jueves no, sino va a ser el jueves 21 de octubre, ¿sí? Ahí les recomiendo les recomendamos que traigan leída la mayor cantidad de textos posibles, por si aparecen dudas, preguntas, y ahí concluiríamos con los componentes del discurso, estos que estamos trabajando, el discurso hegemónico, y después ya terminaremos con el discurso de la información, ¿sí? Así que por ahora, nada más. No sé si quieren... ¿Cómo se llama el texto de Yarodó? El texto, ya te digo, se llama... Sí, pero como todos son parecidos, espérate que te lo digo exacto. Como Uso de la información seguro, pero está ahí. No. Acá es los problemas de la introducción, los problemas de la información, una visión discursiva de la información. Y el texto es el discurso de la información, la construcción del espejo social. Ese es el título del libro. Ese es el título del libro. Y también ahí nosotros les vamos a dejar el jueves una conferencia miren, 14 de mayo de 2021, porque en verdad estos autores son contemporáneos, ¿no? Están vivos, ahí vivitos y coleando. Yo hice un curso con Yarodó. Bueno, sí, vos también hiciste un curso con Yarodó, así cuando vino acá, etc. Y mira, no tenía hijo, así que tiene 20 años el curso. Claro. Hace 20 años yo hice un curso con Yarodó. Cómo el discurso puede manipular la verdad y sus efectos sociales. Esa es la conferencia que también está buena para cuando tengan ganas de verla, qué sé yo. Eso lo van a tener visualizado mañana, no el jueves, que es cuando abrimos las clases. Así que bueno, eso sería todo el material. Como siempre agradecerles y nos vemos en la próxima. Gracias, Y me profe. olvidé de traer mi Saludos, foto con Angenot, dale. Hasta luego. Me olvidé de traer Hasta mi foto con Angenot, que lo fui a ver cuando vino. Así, no sé. Yo soy Cholula. Abro.